Pues como estamos llegando al final del año de la misericordia, yo quiero dedicar la charla de hoy al Espíritu Santo y a la misericordia. Teniendo clarísimo, lo que pasa es que si no nos va a dar tiempo a verlo, porque si no podríamos amanecer aquí mañana por la mañana, no es cosa, ¿no? Esto lo ha dicho el Papa, pero sobre todo lo dice el Señor, y lo dice el Señor repetidamente en la Biblia, y nos lo demuestra con sus obras y su actuación. Que el mundo no se va a salvar sino por la misericordia. No hay otra fuente de salvación si no es la misericordia, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, vamos a enfocar esta charla, ¿no? Porque de quien procede la misericordia y la redención copiosa es del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Si os acordáis, cuando Jesús, después de su bautismo en el Jordán, regresa a Nazaret, a su casa, toma las palabras del profeta Isaías 61, 1, 2, y se las aplica solemnemente a sí mismo. Y lee en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a curar los corazones desgarrados, a los ciegos la vista, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Este año de gracia que, como decimos, estamos concluyendo, este año de la misericordia, ¿no? Y gracias al Espíritu Santo que está sobre Jesús, así comienza el texto de Isaías, Jesús predica la buena nueva, cura a los enfermos, consuela a los afligidos y realiza en definitiva todas las obras de misericordia corporales y espirituales. Y San Basilio nos dice que el Espíritu Santo fue el compañero inseparable, la vida inseparable de Jesús, ¿no? La vida inseparable de San Basilio, lo digo yo. San Basilio dice que fue el compañero de Jesús, el compañero inseparable de Jesús en todas sus obras. Y Jesús sí que puede decir además con toda propiedad que el Espíritu Santo es su vida inseparable, ¿no? Jesús está lleno del Espíritu Santo, hasta el punto de que es consustancial en cuanto al verbo de Dios al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en la Trinidad es el amor personificado, el Espíritu Santo de la Trinidad es la persona del amor, es también la misericordia de Dios personificada. Es el contenido mismo, el cogollo, la sustancia de la misericordia. Sin el Espíritu Santo, la palabra misericordia estaría vacía y no tendría ningún contenido. De hecho, una de las maneras que tenemos de denominar al Espíritu Santo es el Paráclito. Y esa misma palabra lo indica. Jesús lo dice, ¿no? Dice: yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros. Otro Paráclito se sobreentiende que está hablando de otro después de que me habéis tenido a mí, ¿no? Jesús es el primer Paráclito que nos manda el Padre, y después de Jesús aparece otro Paráclito que es el Espíritu Santo. Podemos decir entonces, en consecuencia con esto, que el Espíritu Santo es quien continúa la obra de Jesús después de la resurrección, quien continúa la evangelización después de la resurrección. El Espíritu Santo es aquel a través del cual Jesús continúa, una vez resucitado, su obra
de pasar haciendo el bien y curando a los enfermos. Las palabras Él, el Paráclito, recibirá de lo mío y os lo anunciará, Juan 16:14, se aplican también a la misericordia de Jesús. El Espíritu Santo hará que la misericordia de Jesús no sea únicamente recordada, sino experimentada, vivida actualmente por todos nosotros. El Paráclito obra ante todo en el sacramento de la misericordia, que es la confesión. Porque el Espíritu Santo es en sí mismo el perdón de los pecados. Hay una oración en el misal romano del martes después de Pentecostés que dice así: que Él mismo es el perdón de los pecados. Y por eso, cuando nos confesamos, antes de conferir propiamente la absolución por el pecado, sabéis que la absolución son las palabras del sacerdote: yo te absolvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras son las que eficazmente perdonan el pecado. Pero la fórmula de la absolución sacramental es más larga. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. A continuación, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Bueno, pues en esta fórmula algunos padres han visto simbolizado claramente la unción del Espíritu, y esto es muy bonito para nosotras más, porque el Espíritu Santo, dicen algunos padres, sobre todo dicen Vírgenes, es en la parábola del buen samaritano el aceite que el buen samaritano derrama sobre las heridas de aquel hombre que encuentra moribundo al borde del camino, ¿no? El Espíritu Santo es el aceite, el ungüento, el que sana las heridas. Y hay un canto espiritual negro que expresa este mismo pensamiento cuando habla del bálsamo de Galaad, que sale también en algún salmo. El bálsamo de Galaad es una ciudad del Antiguo Testamento que sale nombrada varias veces a lo largo del Antiguo Testamento y que era famosa, Galaad, por sus aromas, por sus perfumes, ¿no? Entonces los perfumes de Galaad pues eran conocidos y valorados en toda Palestina. Y Jeremías 8:22 habla de Galaad, de los perfumes de Galaad. Cuando uno escucha este canto espiritual negro que os digo, se puede imaginar a un vendedor ambulante que va vendiendo perfumes, ¿no? Perfumes de Galaad. Y el padre Catalanesa dice que cada uno de nosotros deberíamos de ser ese vendedor de perfumes de Galaad. Y la Iglesia entera debería ser ese vendedor ambulante de perfumes que va vendiendo el bálsamo que suaviza, que calma, que cura y que además cubre, disimula, camufla el mal olor de nuestro mal, de nuestro pecado, de nuestra enfermedad, de nuestras heridas, con el buen olor de los perfumes, ¿no? Y ese bálsamo no solamente cura, sino que además produce buen olor. Y todos deberíamos ser vendedores ambulantes de ese bálsamo de misericordia, de ese bálsamo de sanador, regenerador, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la gran
tarea de la Iglesia como una rama, pero sí, tendría que ser como una vendedora de misericordia, ¿no? Como alguien que va ofertando por el mundo la misericordia, como un perfume, como un aroma, como un ungüento sanador que cura, que regenera, que cambia el ambiente, ¿no? Porque cuando en un lugar huele mal, esto tenemos la experiencia, ponemos un perfume, ponemos algo que cambie el olor de ese lugar y cambia totalmente el aspecto y el ambiente, ¿no? Cuando venimos a Dios, todo el monasterio olía a reyes, porque olía a cerrado, olía a humedad, olía a moho, olía a sucio, olía a que no había vida, que estaba abandonado, vacío y solo. Y cuando empezamos a movernos, a abrir ventanas, a limpiar, a ocuparlo, a utilizarlo, cambió el olor. De hecho, ahora huele a galletas, huele a dulces, huele a inciensos, huele a jabones, huele a, no sé, tenemos un problema con el olfato, porque tanto hemos cambiado de olor que cuando yo preparaba la charla y también salían los aromas, digo, también aquí, todo me rodea, ¿no? Digo, el mensaje subliminal del Señor es. Entonces, leyendo la Biblia, digo, efectivamente, es que cambia el olor de un lugar, y aunque no cambie mucho su aspecto, cambiando el olor cambia el ambiente, cambia la percepción. Si alguien viene a la de Dios y empieza a oler a galletas desde la plaza, que dicen que bueno, yo ya tengo un problema, yo ya no huelo nada, tendré que huele de todo y yo no me entero de nada, porque tengo que tener ya saturación en la nariz, entonces ya no huelo nada. Pero la gente dice que llega desde fuera y huele a galletas de caramelo y a mantequilla y a no sé qué. Inmediatamente se asocia a que en el monasterio hay vida. Y hay monjas haciendo galletas, claro. Si tú te acercas a una persona que destila de sí el aroma de la bondad, de la misericordia, de la compasión, de la ternura, inmediatamente empiezas a pensar que algo hay especial en la vida de esa persona para que derrame ese aroma, ¿no? Para que derrame ese olor. Y eso puede hacer que se cuestionen creyentes y por supuesto también no creyentes, que en la vida de los cristianos que vamos derramando el aroma de Dios, el aroma de la bondad, sobre todo el aroma de la misericordia, tiene que haber alguien que nos haga oler de esa manera, ¿no? Entonces, deberíamos ser todos de alguna manera vendedores ambulantes del aroma de la bondad, del aroma de la misericordia, del aroma de la ternura. Y estoy segura de que si fuéramos así, atraeríamos mucho. Quizás muchas veces no somos buenos vendedores del Evangelio porque no llevamos bien ese aroma, no olemos a buena noticia. Olemos algo tétrico, vacío, muerto, a prejuicios, a inflexibilidad, a dureza. Si muchas veces las personas no se nos acercan, es porque no vamos derramando el buen olor del Evangelio, sino que olemos a otras cosas que no son el Evangelio. Olemos a egoísmo, olemos a mentira, olemos a hipocresía, olemos, yo qué sé, a cosas que no tienen nada que ver con el aroma del Evangelio. Y eso sí que nos lo tenemos que plantear. Cuando yo voy por el mundo, ¿qué aroma derramo? ¿No? Huelo bien y atraigo a los demás al Señor. O huelo a muerte, a vacío, a mentira, a falsedad, a desamor. Eso sí es importante. Y luego hay otra cuestión que es muy importante con esto del Espíritu Santo y la misericordia, ¿no? Que yo lo he oído bastante en este año de la misericordia. El mundo se salvará por la misericordia, sí. Luego el mundo no se va a salvar por la justicia, tonterías. Es una tontería que dice eso. Porque uno de los fallos graves que tenemos es contraponer la misericordia a la justicia. Muy mal.
La misericordia no se opone a la justicia. La misericordia se opone a la venganza, que es otra cosa. Dios se opone a la venganza. Dios es infinitamente justo y Dios es infinitamente misericordioso. Luego, la misericordia y la justicia no pueden estar contrapuestas cuando son atributos que Dios posee en plenitud, ¿no? Luego algo tiene que estar pasando y es que no lo planteamos. No es cierto, lo digo porque ya he oído a unas cuantas personas decir, ya lo dice el Santo Padre. No lo dice el Santo Padre, lo dice San Pablo, pero bueno, ¿vale? Y bueno, también lo dirá el Santo Padre. El mundo se va a salvar por la misericordia. Y claro, cuando te dicen eso, dices, noticia fresca. No, dice que si se han enterado este año, pues andan un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Mira, es hora de que nos demos cuenta de que lo opuesto a la misericordia, como os digo, no es la justicia, sino la venganza. Y que Dios, y en esto lo tenemos que explicar con todo, cuando perdona los pecados, no renuncia a la justicia. Nunca podemos renunciar a la justicia. Dios renuncia a la venganza, es decir, a la muerte del pecado, que sería vengarse. Es que si es justo tenemos que morir. No. Precisamente Santa Teresita, que era muy lista y sabía mucho de esto, dice que porque es infinitamente justo, es infinitamente misericordioso. Porque en su justicia calibra y mide como nadie los mendruguitos que somos. Entonces, ante nuestra pequeñez y ante nuestra nada, no cabemos en la misericordia. Ante la miseria, Dios se inclina, porque es justo y no nos puede pedir más, ¿no? Entonces, esto sí es importante tenerlo claro. La misericordia no se contrapone a la justicia. Es que hay veces que cuando uno intenta hablar con rectitud y con justicia, a mí me ha pasado, y uno dice, hay que ser misericordioso, y digo, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Yo tengo que ser misericordiosa, pero tengo que ser justa, recta, ecuánime, porque Dios lo es, y la justicia es santidad. Jesús es justicia de Dios, así lo denomina San Pablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesús es un estirado y está mal? No, Jesús es la justicia de Dios porque es la santidad de Dios personificada, la santidad de Dios hecha hombre, ¿no? Justicia de Dios y misericordia de Dios y sabiduría de Dios. Lo que no es Jesús es venganza de Dios. Entonces, hacer justicia no está contrapuesto con ser misericordioso. De hecho, Dios en su justicia y en su misericordia ha perdonado nuestro pecado. Pero en su justicia exige, porque es justo, una justa reparación. No tiene nada que ver que yo perdone, sea misericordioso, para que en justicia no se repare el daño que se me ha hecho. No tiene nada que ver con el perdón. Yo puedo perdonar, pero reparar el daño que se me ha hecho es justo. Y la persona que me ha hecho un daño debe repararlo, independientemente del perdón que yo le otorgue. Y exigir, de alguna manera, la reparación del mal no es dejar de ser misericordioso, es ser justo, y Dios lo hace. Lo que no puedo hacer es indignarme y devolver mal. Eso ya no es de Dios. El Espíritu Santo es la clave para resolver este problema, ¿no? Porque repito que mucha gente se hace mucho lío con la justicia y la misericordia. Y yo es que además con el tema de la misericordia lo he oído por ahí. Otra cosa que a veces lo oyes según vas de pasar y no puedes parar con la persona que está formulando eso,
para soltarle todo este speech, porque a veces pues, te pillas de camino, no conoces, yo no sé por qué esta persona está diciendo esto, ¿no? Pero te suena mal y dices, uy, vale, pues como la conclusión a la que están llegando del año de la misericordia es que antes es Castilla y que como Dios es misericordioso, la justicia no va, pues es una conclusión de rara, ¿no? Pero yo voy viendo que hay varias personas que sí han llegado a esa conclusión, a lo mejor por equivocación, porque no les han explicado bien, no lo sé. Bueno, la cuestión es que la solución que concilia perfectamente la ley y la misericordia, la letra y el espíritu, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Es un problema delicado y Santo Tomás de Aquino nos dice, comentando las palabras de San Pablo II a Corintios 3:6. Por letra, dice Santo Tomás de Aquino, se entiende cualquier escritura que está fuera del hombre. Eso es letra. Aunque sea de preceptos morales, cuales se contienen en el Evangelio, por donde también la letra del Evangelio mataría si no tuviera la gracia interior de la fe que sana. La gracia interior de la fe, ¿qué significa esto? Santo Tomás mismo nos explica que la ley nueva es principalmente la gracia del Espíritu, que es dada a todos los creyentes. Y esta gracia es la que nos permite vivificar la letra, hacer vida el Evangelio dentro de nuestro corazón. Esta es una afirmación que en su día Santo Tomás hizo y es muy atrevida. De hecho, yo creo que nadie se atrevería a decir que el Evangelio es letra muerta. Si no ves, yo creo que Santo Tomás y San Agustín ya lo dijeron antes. Efectivamente, el Evangelio es la palabra del Señor. Sin el Espíritu Santo sería letra muerta. Como todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, sin el Espíritu Santo, es un yugo pesado, es letra muerta, ¿no? Es muerte. El Espíritu Santo es el que vivifica también la palabra de Dios, la hace viva y eficaz. El Espíritu. Y de hecho, esto que dice San Tomás, que como vemos, y San Agustín, que es bastante atrevido, es Jesús mismo quien lo confirma, ¿no? Quien lo dice. Si hubiera sido suficiente proclamar las bienaventuranzas y las demás enseñanzas morales del Evangelio para tener vida eterna, pues no hubiera sido necesario que Jesús muriera y resucitara. Hubiera predicado y ya. Nos hubiera dejado el mensaje, hubiéramos avanzado bien todo y misión cumplida. Pero, sin embargo, Jesús les dice a los apóstoles, en Juan 16, todo el capítulo 16 de Juan es una preciosidad, ¿no? Pero en Juan 16, versículo 7, Jesús les dice a los apóstoles una cosa impresionante. Es conveniente que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. Y el mismo, sin el Consolador, aun la presencia misma de Jesús no era suficiente. La encarnación misma, la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo, sus milagros, su muerte, su resurrección, si no viene el Espíritu Santo, no es suficiente. De hecho, la Iglesia nace del costado abierto de Jesús el Viernes Santo. Pero de verdad la Iglesia no empieza a estar operativa hasta la infusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estaba ahí como congelado, en stand-by. Llega el Espíritu Santo y de verdad la pone en marcha. Había nacido, pero no, parecía como que no tenía vida propia, fuerza propia. Pero llega el Espíritu Santo y esa iglesia que acaba de nacer el Viernes Santo del costado abierto de Jesús empieza a crecer, a ser fuerte y a cumplir su misión de anunciar el Evangelio.
Y esto se ve clarísimo en los apóstoles. Al día de Pentecostés allí no funcionaba la ley. Pedro ya era Pedro, ya había recibido el poder de las llaves. El día de la resurrección, Jesús exhala su espíritu sobre ellos y les da el poder de perdonar pecados. Pero él nadie perdonaba nada porque no. Pasaron 50 días hasta Pentecostés. Y ya habían, el día mismo de la resurrección, recibid el Espíritu Santo para que les perdonen los pecados, sean perdonados, a quienes no los pecadores sean retenidos, etc. Todo eso fue en el día de la resurrección. Pero está venido el Espíritu Santo, allí nadie se muere, ni perdona pecados, ni anuncia el Evangelio, ni nada. Siguen muertos de miedo, encerrados en el cenáculo. Y habían estado con el Señor en Tiberíades, y habían comido pescadito frito desde el desayuno. Y les habían preguntado de si me amas, te amo, que lo sabes todo. O sea, le habían visto ascender al cielo. Había pasado ya la tira de cosas. O sea, que el Señor estaba ahí, lo tenían medianamente claro. Los demás se lo habían encontrado, habían vuelto. Todo. Pero hasta que vino el Espíritu Santo, ahí no se movía nadie. Como si en el Espíritu Santo... A ver, entended lo que voy a decir, porque ahora me hinchan por el eje. No voy a decir, pero lo voy a decir, pero no lo digo, ¿vale? Que la encarnación interna de Jesús haya sido inútil, pero de alguna manera no es que no haya servido para nada, pero no funcionaba. Entonces Jesús, que sabía lo que iba a pasar y sabía de qué pasta eran aquellos, y somos nosotros, dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no esto no rula. No va, para que venga a vosotros otro consolador. Yo termino mi misión, os he enseñado todo lo que os tengo que enseñar, os he dicho todo lo que tengo que decir, os he consolado, os he cuidado, es nuestro primer consolador. Pero ahora viene otro, que es el que de verdad os va a poner en marcha, porque si no hubiéramos salido del mismo. La conclusión que se desprende de todo esto es clara. Si los preceptos del Evangelio sin el Espíritu Santo serían letra que mata, ¿qué deberíamos decir de las leyes eclesiásticas, de las reglas monásticas, de los cánones del derecho canónico? Pues el Espíritu Santo no ha abolido ni se salta la ley. Sin embargo, enseña cuándo la ley debe ponerse aparte y ceder el paso a la misericordia. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha dicho que la ley de abolir la ponemos a ofrendas. Hay gente que lo hace, pero el Espíritu Santo nunca lo ha hecho. Pero hay momentos en que pone en el corazón de los que tienen que celar por el cumplimiento de la ley y aplicar la ley, en qué momento la ley hay que dejarla a un lado y hay que poner la misericordia. No la contrapone, no contrapone el Espíritu Santo la misericordia a la ley, sino que en determinados momentos antepone la misericordia a la ley. Y en otros momentos dejar la ley por delante. Y esa luz que necesitamos para discernir en qué momento hay que adelantar la misericordia a la ley, nos la da únicamente el Espíritu Santo. Por eso es necesario invocar. Y luego obedecer, claro. Pues si tú no invocas, que viene la luz, y luego el Espíritu Santo te ilumina, pues a la gente le dice que sí, que ya, que otro día. Y total, que para otras que haces, el Espíritu Santo no viene porque malgastar la gracia. Entonces, si pedimos luz, gracia, recibimos luz y gracia, y luego vemos que tu luz, que no lo hacemos, pues a la siguiente vez que pida luz, pues a lo mejor no. Va bajando la intensidad. Cada vez tienes lunes y al final te quedas oscuras, ¿no? Pero porque no has respaldado
la gracia y la acción del Espíritu. No toda la letra banda, evidentemente, sino aquella que pretende regular por sí sola, sin el Espíritu, la vida, o que pretende incluso sustituir a la misma vida. La ley nunca puede sustituir a la vida, porque la vida es Dios. El Espíritu Santo, por otro lado, es el que nos revela el rostro misericordioso del Padre. Es la obra esencial del Espíritu Santo. Cambiar en el corazón de cada hombre la imagen que tenemos de Dios. Sobre todo, la imagen que tenemos de Dios después del pecado. Una de las causas, dice Padre Cantalamessa, tal vez la principal, de la alienación que el hombre moderno siente por la religión y por la fe, es la imagen distorsionada que tiene de Dios. Y ese es el problema, que ven a Dios de una manera deforme, distorsionada, no le conocen y directamente lo barren de la propia vida, ¿no? Del propio horizonte. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de corregir eso. También esta imagen distorsionada del Padre es muchas veces la causa de un cristianismo mediocre, apagado, sin fuerza, sin chicha, sin gas, sin alegría. Muchas veces tenemos la culpa a los creyentes. Porque claro, si tú vas por el mundo con cara de magistrado de luto, pues eso no atrae, eso repele, ¿no? Y somos nosotros mismos quienes deformamos, distorsionamos la imagen de Dios que perciben las personas que nos rodean, ¿no? Entonces a veces tenemos una vida muy poco testimonial, porque no se nos ve alegres, no se nos ve vivos. O sea, si alguien tiene que estar vivo y pletórico de vida es un cristiano, porque un cristiano tiene dentro de sí una vida resucitada y eterna, en germen, que ya está empezando a ser real aquí, ¿no? Y muchas veces hay, a ver, que sabéis que yo soy absolutamente contrario al Halloween, pero es que algunos viven en Halloween todo el año, van de muertos por la vida. Sí, o sea, de fantasmas, o sea, sin vida, sin alegría, sin fuerza, sin chicha, son cadáveres ambulantes. Pero claro, los cadáveres ambulantes estos después llevan a grito, llevan sotana, llevan una mesa al pecho y dicen que son cristianos, con lo cual nos dejan a todos en una imagen de muerte, de pasividad, de vacío, de tristeza, de todo lo contrario a la vida, a la novedad, a la paso, a la fuerza, al empuje, al impulso, ¿no? Y de hecho hay personas estas que te das cuenta de que muchos viven la vida más como una cosa que es un tostonazo que les ha tocado y te ha tocado la vida y la tienes que vivir. Oye, no, la vida es un regalo, la vida es un don que ha tocado la lotería, una vida preciosa y con la posibilidad de buscar a Dios, de saborear a Dios, de gozarle, de darlo. No, pero hay gente que está en el mundo pues haciendo culto, porque la ha puesto, tienes una vida, pues chicos, vamos a tener que vivirla y a ver si la vivimos con cuidado pues para no condenarnos, ¿no? No estamos aquí para no condenarnos, estamos aquí para ser felices y hacer felices a otros y conducirles a la verdadera felicidad, ¿no? Que es la vida de verdad. Y luego pues hay una imagen, como si dijéramos, prediseñada, si no puedo decir, o predefinida de Dios, que el Padre Cantalamessa afirma que está en el inconsciente colectivo y que obra automáticamente, como por defecto, ¿no? Y para descubrir esa imagen, para plantearse
hay que plantearse esta pregunta, ¿no? ¿Qué ideas? ¿Qué palabras? ¿Qué sentimientos brotan espontáneamente en ti cuando recitas el Padre Nuestro y llegas a las palabras hágase tu voluntad? O sea, cuando Dios digo, a ver, hágase tu voluntad. ¿Eso qué sentimientos, qué palabras, qué impresiones suscita en nosotros? Lo primero, así, espontáneamente. No, después ya lo hemos redireccionado. No. Ante esas palabras, cuando yo las he nombrado ahora, las he confiado, ¿cuál ha sido vuestro primer sentimiento? Vuestra primera impresión. Lo que ha brotado espontáneamente en vosotros. Pues es verdad que muchas veces, cuando dices esto de hágase tu voluntad, hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que secundar la voluntad de Dios, más o menos conscientemente, más bien menos que más. Todos, de alguna manera, inclinamos la cabeza con cierta resignación, dispuestos a aguantarnos con el chaparrón que venga, ¿no? De hecho, tenemos la idea de que obedecer supone aceptar la voluntad de Dios, pero eso lo hacemos bajando la cabeza como con cierta resignación, ¿no? Pues sí, estamos dispuestos a obedecer, yo aguanto lo que me eche, dispuesta a lo que venga. Dando por supuesto que, vamos, como quien está preparado para lo peor ya, ¿no? Ya después esto es una disposición de obediencia de la voluntad de Dios y ya a partir de aquí, como si me hacen picadillo, y luego después del picadillo salchicha, da igual, o sea, ya estoy dispuesta a todo, ¿no? Pero con un tono fatalista, porque ¿quién nos ha dicho que decir hágase tu voluntad y estar disponible para lo que Dios quiere, para el plan de Dios, va a ser necesariamente algo trágico, un mal rollo, una cosa negativa? A ver, el plan de Dios no es hacernos la fusta y fastidiarnos la vida. El plan de Dios es una felicidad sin límites de ningún tipo, eterna, infinita. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. O sea, cuando yo estoy diciendo hágase tu voluntad, no tengo que prepararme como el cordero para el degollo, sino que tengo que prepararme a recibir un chorro a lo bestia de felicidad, a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Luego, pues me pasan cosas que pasan, pero no quiere decir que sean voluntad de Dios, sino que las preparamos bonitas, las marcamos gordas y Dios pues se tiene que aguantar con lo que hacemos y con las consecuencias de lo que hacemos. O sea, la primera víctima del pecado del hombre es Dios. Hasta esto, ¿no? Él es la primera víctima de nuestro mal. Entonces, lo mismo que se tuvo que comer con patatas nuestro pecado y redimirnos y crear a su propio hijo, etc., pues todas las demás monas que nos pasan, Dios las padece, se aguanta con lo que hemos decidido, pero su plan no es ese. Otra cosa es que le vamos desmontando el plan a cada rato e intenta sortear obstáculos, no volvernos a resituar en el plan porque él no ceja, no se resigna, su plan sigue siendo que seamos infinitamente felices, pero vamos, nosotros le ponemos mil trabas, pues va sorteando obstáculos que no puede. Y las consecuencias de nuestro mal las tenemos que sufrir sin echarle la culpa a Dios diciendo hágase tu voluntad. No, Dios dice, no, hágase la tuya, rica, que eres tú la que la estás liando cada minuto. Mi plan no es ese, ni fue ese. Otra cosa es que cuando tú la lías, pues voy a ver cómo esto es como los jefes, cuando se pierde te dice redireccionando, hasta que Dios se redirecciona. Si la liamos
Y el jefe se cuenta que se pierde y empieza retomando ruta, empieza a dar vueltas y dice, a ver dónde. Pues porque cuando te metes por donde no es, que no es por donde te dijo, tiene que volver a replantear todo el camino. Y al final te lleva al sitio donde tú has decidido que vas a ir. Otra cosa es que si dice un camino y te por otro, pues redirecciona, pero sigue guiándote ese camino. A lo mejor por la otra punta, porque te has ido a la otra punta, pero se redirecciona y vuelve a tomar el camino, a llevarte a la meta. Pues la meta de Dios, la voluntad de Dios, es que seamos infinitamente felices. Entonces, cuando yo digo, hágase tu voluntad, le estoy diciendo a Dios, hazme feliz. Hazme inmensamente feliz. Eso no lo pensamos nunca nadie cuando rezamos el Padre Nuestro. Yo tampoco lo pensaba hasta que iba el Padre a la mesa. Y dije, caramba, tantos años rezando el Padre Nuestro, más de 40, y nunca lo había pensado así. Y es que es así. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A pesar de nuestras meteduras de pata, a pesar de todas las veces que estropeamos el plan, a pesar de que sea tu voluntad, que tu voluntad es lo mejor, es el mejor plan, ¿no? Normalmente cuando rezamos estudiamos tu voluntad y te parece la mesa, que es cierto, inconscientemente unimos a la voluntad de Dios todo aquello que nos resulta desagradable, doloroso, fastidioso, todo aquello que puede parecer una mutilación, una limitación de nuestra libertad, de nuestro desarrollo. Creemos que todo eso es la voluntad de Dios, ¿no? No voy a poder hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y es que estamos tan equivocados, pero es inconsciente, o sea, hágase tu voluntad y bajamos la cabeza. Ya estoy dispuesta a que me degüelle. Pues es que no es así, ¿no? Pero esto yo creo que es muy importante que lo replanteemos bien y lo pondremos así. Porque lo mismo que he tardado más de 40 años en enterarme de esto, estoy convencida que el 99% de los cristianos que a diario rezan el Padre Nuestro no se lo plantean así. Nos plantean que la voluntad de Dios existe. Y cuando estamos diciendo, hágase tu voluntad, estoy diciendo a Dios, hágame feliz según tu plan. Y no hagas caso de las estupideces que haga yo. Esto es importante, tenerlo presente y contárselo a la gente, ¿no? Inconscientemente también muchas veces pensamos o vivimos a Dios como si fuera el enemigo número uno de cualquier alegría, de cualquier satisfacción, de cualquier gozada. Hay gente que se va a entregar a Dios igual a aguafiestas. Dios no es ninguna aguafiesta, ¿no? Al contrario, lo que dice la canción está hablando. Haz lo que les diga. O sea, si hacemos lo que nos diga, la tristeza se convertirá en alegría y la vida será una fiesta. El problema es que, como no solemos hacer lo que él dice, pues la vida se nos complica, entonces llega el sufrimiento, llega el dolor, llega todo aquello a lo que nos lleva el mal, ¿no? Cuando nos alejamos de él. Así ha pronunciado María su hágase, y así lo ha pronunciado Jesús. ¿Que tuvo que pasar por la cruz? Sí. Pero el plan del Padre para Jesús no era la muerte, aunque tuvo que morir. Parte del plan fue que muriera. El plan del Padre para Jesús era la resurrección. Hágase tu voluntad, Padre. Aunque lo digas desde el dolor, desde la oscuridad, desde todo el sufrimiento, pero el plan de Dios no es ese sufrimiento, aunque haya que pasar por él para llegar al final, ¿no? Aunque haya que pasar por un túnel oscuro. El GPS te lleva por un túnel oscuro y te digo, ya, pedazo de paisaje, ¿no? No se ve nada. Te está llevando por un túnel oscuro, pero no te va a dejar en el túnel. O sea, la meta no es el túnel, sino llegar. La meta de Jesús era la vida, y la vida eterna para él y para todos nosotros, la redención.
Tuvo que pasar por la cruz, tuvo que morir. Pero el plan del Padre no era la muerte de Jesús, sino la resurrección.